preocupado. Estoy muy preocupado por el destino de la Argentina y por el estado de cosas y por lo tanto, bueno, lo manifiesto de algún modo. En cualquier caso, hablando en serio, el dilema de las cuarentenas no es un dilema nuevo, es un dilema que enfrenta el mundo desde hace unos cuantos meses y tal vez el caso más elocuente de este dilema dramático de las cuarentenas lo han exhibido en las últimas horas tanto Noruega como Suecia. Los suecos se han arrepentido de no haberla aplicado y los noruegos se han arrepentido de haberla aplicado, ¿no es cierto? Y aún considerando que Noruega ha aplicado una cuarentena bastante laxa, ¿no es cierto? Esta situación tan interesante, ¿no es cierto?, de que Suecia presentara ayer un arrepentimiento, lo hizo su responsable sanitario, de no haber aplicado una cuarentena como consecuencia de las víctimas que había en Suecia, y el planteo de los noruegos de que se agarran la cabeza por haberla aplicado, de alguna manera explica este problema tan dramático que encierran las cuarentenas en términos de costos y beneficios. Cuando se aplican es un problema y cuando no, también es un problema. Y esto es un tema súper interesante y ahora estamos hablando en serio y no estamos enojados. Hay innumerable cantidad de ejemplos respecto de la situación de las cuarentenas en muchos países. Por ejemplo, Uruguay, ¿no es cierto?, que no la aplicó y tuvo un gran éxito. Y Perú, que hizo una gran cuarentena y es un desastre, ¿no es cierto? El caso de Estados Unidos, por ejemplo, que no hubo ni cuarentena ni no cuarentena, fue un caos, fue otro desastre. Y en los casos europeos, donde las cuarentenas se aplicó muy arriba de la pandemia, ¿no es cierto? Casos que no comparan con Argentina, porque obviamente los tipos se llevaron tarde, de que estaban llenos de virus y aplicaron las cuarentenas de modo tardío, a diferencia de Argentina, que la aplicó de manera extremadamente preventiva. Así que bueno, el tema de las cuarentenas es un debate a nivel mundial que está súper vigente y que tiene estas expresiones tan interesantes como las de Suecia y Noruega, que ambos países se han arrepentido de lo que hicieron, siendo que hicieron lo contrario, ¿no es cierto? El caso argentino, o en el caso argentino, para ser muy, muy riguroso con el sentido crítico, nosotros no sabemos si en el caso argentino la cuarentena funcionó mucho, poco o nada, porque estamos claros ya en todas partes del mundo que los factores que intervienen en la expansión de una pandemia son múltiples. Múltiples. Y al momento, y considerando la flojedad de los números que presentan los gobiernos de la Argentina en materia nacional y provincial, es un tema que algún día discutiremos, ¿no es cierto? Si efectivamente estamos tan bien como estamos, como consecuencia de la cuarentena preventiva, o de alguna combinación de elementos, como ocurre en muchos países. Fíjense el caso, por ejemplo, de Milán y de Nápoles, ¿no es cierto? Todo el mundo imaginaba que Nápoles iba a caer derrumbada por una lluvia de virus y hubo menos casos que en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, acá intervienen muchos elementos que tienen que ver con las cuarentenas preventivas, con la biología, con el urbanismo, con la arquitectura, con el medio ambiente, con la demografía. Ayer el gobierno decía, bueno, en 85% del país hemos liberado la cuarentena. No, señor. 85% desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista económico y demográfico, es menos del 50, ¿no es cierto? Es menos del 50. Bueno, si pensé cómo los números pueden ser utilizados para un barrido y un fregado, ¿no es cierto? Y es más, en materia científica hay un debate muy abierto respecto de las cuarentenas. Para algunos científicos, a ver, estamos hablando no de cualquier idiota, estamos hablando del Imperial College o estamos hablando de Stanford, ¿no es cierto?, que plantean que las cuarentenas son indispensables o son inútiles. Y eso está abierto al debate en la ciencia, como corresponde. Algunos consideran que las cuarentenas han generado más problemas que ventajas y otros suponen lo contrario, y este asunto está en discusión, tanto en la aplicación de los países como en el ámbito de la ciencia en el más alto nivel. Y en materia de ciencia, la verdad que no sé bien a qué estamos llamando ciencia en la Argentina a esta altura del partido, ¿no? Yo usaba este ejemplo de esta pobre señora esta mañana, que me encantó escucharla, que discutía con Horacio Caride sobre la cuestión del tenis, ¿no es cierto? Uso este ejemplo porque hemos usado ejemplos estos días, si se quiere, menores, para entender en algunos momentos el divague de la discusión, ¿no? Lo de Harvard, por ejemplo, que sugería hacer el amor con barbijo, ¿no es cierto? O una diputada de Cambiemos que postulaba la noción de un pasaporte sanitario para los argentinos, o algún otro disparate, al de ayer de la señora esta infectóloga que decía que bueno, que la gente no puede correr porque respira. Y bueno, y sí,
Gracias a Dios que respiramos, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de esta mañana, el debate era con Horacio por el tenis, ¿no es cierto? En el sentido de que, como no está probado el contagio en el tenis, se debía jugar al tenis con barbijo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Entonces la ciencia, o esto que llamamos ciencia en la Argentina, ha invertido en la carga de la prueba, ¿no es cierto? Si extendemos ese razonamiento al resto de las actividades del hombre y de las mujeres, y estaríamos en una situación muy complicada, ¿no es cierto? Muy complicada, porque nada podría hacerse hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Yo le sugería hoy en broma, porque es un modo de tomárselo también, que le pongamos un protector a la pelotita de tenis, ¿no es cierto? No va a ser cosa que el virus se transporte luego de un smash, ¿no es cierto? Y claro. Bueno, muy bien. Dejando de lado estos ejemplos, digamos, que de algún modo sirven para graficar la confusión general que hay en el mundo al respecto, y volviendo a nuestra cuarentena, el presidente Fernández ayer presentó un argumento que a mí me llamó la atención, y no fue lo peor que hemos escuchado ayer, porque el presidente Fernández, al argumentar la extensión de la cuarentena hasta el día 28 de junio próximo, dijo, bueno, los científicos me han recomendado, bueno, lo escuchamos al propio presidente Fernández. Ayer yo lo estuve hablando con los científicos, los epidemiólogos que siempre nos asesoran, y en verdad creímos que era mejor fijar una regla a más largo plazo para terminar con la ansiedad que ocurre cada 15 días. Y que todos entendamos que ahora tenemos una lógica clara para asumir lo que se viene. En aquellos lugares que son distritos, donde no circula el virus localmente, vamos a tener que actuar como estamos actuando hoy. Eso, insisto, son muy pocos lugares y muy focalizados, donde la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es el epicentro, claramente, y en el resto del país poder dar tranquilidad de mayor movimiento en los distritos. La apertura se hace por distrito, no se hace por provincia, se hace por distrito. El presidente dijo, bueno, esto es para evitar la ansiedad que ocurre cada 15 días, ¿no es cierto? Y esto es un comentario de los científicos. Si se me permite un comentario acá, porque hay una pequeña equivocación en los científicos, ¿no? Porque la ansiedad no es cada 15 días. El otro día Jorge Asís hizo una descripción muy irónica, por supuesto, y muy genial. Yo la quería pasar hoy, pero no tuvimos tiempo. Graficando esto con esa imagen que dura unas cuantas horas del portón verde de Olivos, ¿no es cierto? Graficando esta cuestión de la ansiedad cada 15 días que estamos, viste, se muestra el portón, que yo sepa no habla, ¿no es cierto? Bueno, vaya uno a saber, ¿no es cierto? Una de esas por ahí habla también, ¿no es cierto? Pero, a ver, la ansiedad no ocurre cada 15 días, ocurre todo el tiempo. En todo caso, se representa cada 15 días como consecuencia de que el trío del presidente, el jefe de gobierno y el gobernador presentan eventualmente un anuncio, si es que lo de ayer se puede llamar anuncio, bastante flojo de papeles por otra parte, ¿no es cierto? Entonces acá hay un error, porque me parece que este anuncio ayer va a agravar la ansiedad. Entonces, a ver, el presidente me parece que ha confundido a cabo los científicos que lo asesoran el hecho de que no es que cada 15 días ocurre la ansiedad, porque el hecho de que el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires van a hacer un anuncio. No es todo el tiempo. Excepto que se hayan desconectado de la realidad y no adviertan lo que pasa en la calle. Y vuelvo al tema, yo no estoy planteando una apertura de la cuarentena irrestricta ni cerca, no soy tan binario, ¿ok? No soy tan binario, soy bastante centrado. Pero hay aspectos que están divorciados del sentido común, ¿no es cierto? Particularmente estos argumentos en el sentido de que, bueno, finalmente los científicos, para bajar la ansiedad de la gente, me han recomendado que anuncie una cuarentena de un mes, ¿no es cierto? Yo le pregunté a Juan Dillon si él había escuchado semejante argumento de parte de algún líder europeo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué esto no sugiere la noción de la cuarentena eterna? Porque quien ha completado este razonamiento ha sido el gobernador Kicillof, planteando o inaugurando, pongámoslo así, una especie de estándar que no alcanzó ni siquiera a China.
creo que ni Wuhan alcanzó el estándar que le puso ayer Kicillof a su provincia para eventualmente abrir actividades, que es el estándar de los 21 días, ¿no? Lo escuchamos. Va a haber fases con paquetes de actividades autorizadas para cada una de esas fases. Esto va a simplificarle la vida a los intendentes, porque nos van a proponer, en base a la situación, un cambio de fase y va a incluir determinadas actividades, para no estar viendo en cada caso. Y a medida que mejora, en el último de los casos, lo llamamos fase 5, en el marco de la legislación nacional, en fase 5 está autorizado prácticamente todo. Pero para eso necesitamos 21 días sin que haya contagios. Bueno, muy bien. Acá está la clave de lo de ayer. Acá está la clave de lo de ayer. Entre la definición de los científicos respecto de bajar la ansiedad de la gente y prolongar la cuarentena por 30 días y este dato de que hacen falta 21 días sin ningún caso para, dijo Kicillof, prácticamente volver, no dijo volver, dijo prácticamente volver, es central. Porque este objetivo es inalcanzable. Mira. Claro. Es más, los científicos, como si fueran una sola cosa, vienen planteándose mucho tiempo que esto va a durar mucho tiempo. Hasta que no aparezca la vacuna, hasta que no se pongan de acuerdo con la hidroxicloroquina, hasta que el señor Adhanom diga no sé qué otra cosa, esto va a estar presente en el mundo durante mucho tiempo, como el resto de los virus. Hay cientos de miles de virus, ¿no es cierto? Si aplicáramos este razonamiento a la gripe, ¿cuántas muertes por año genera la gripe, Doc? No estoy queriendo comparar, pero es una pregunta. En nuestro país, en nuestro país 6.000. Ahora, entre gripe y neumonía, mucho más de 30.000. Pero gripe, específicamente influenza, entre 4 y 6.000 por año. Ok, genial. Muy bien. Mira si aplicamos este razonamiento a la neumonía y a la gripe, ¿no es cierto? Claro. Bueno, estaríamos en un país donde tenemos que vivir en un refugio. Y eso que hay vacuna, además, ¿no? Y eso que para la gripe y neumonía hay vacuna, ¿no es cierto? Y aún así mueren eventualmente 10, 20.000 personas por año, ¿no es cierto? Entonces acá me parece a mí que hay, y voy a compartir el comentario que hizo Jorge Asís con Novarecio, que lamentablemente no lo podemos pasar porque no tenemos tiempo, hay un poco de miedo, hay un poco de fundamentalismo y hay un poco de política, ¿no es cierto? Por lo que Kicillof ha presentado ayer ha sido la cuarentena eterna. Porque el estándar que él fijó es un estándar inalcanzable. Claro. No hay ninguna forma que ningún país del mundo no tenga ningún caso sobre 21 días. De acá a dentro de 2 años. O un año. Uno podría decir, y yo le decía esta mañana a un amigo en privado, le decía, perdón por la... Decía, a mí me parece que esta gente perdió el rumbo, ¿no? Y mi amigo me dijo, ¿no sabes qué? A mí me parece que lo encontró.